Bienvenidos todos, estamos muy contentos de estar en la clase de los menores. La clase de los menores de este trimestre nos está hablando acerca de los eventos futuros, aunque algunos empezaron desde 1844, pero me estoy adelantando mucho a la lección del día de hoy que tiene que ver con relación qué está haciendo Jesús ahora. Hace algunos años, cuando yo inicié a ser, cuando me inicié a ser maestro de niños, había una lección que siempre me gustaba enseñar con los materiales antiguos, antes de la Bonera Gracia, que decía, el título decía, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Jesús se fue al cielo hace más cerca de 2000 años. En estos días que estamos preparando esta lección, está pasando Semana Santa y el mundo cristiano recuerda la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús hoy día en el cielo? Y el título nos dice que Jesús nos está defendiendo, es que vamos a ver nosotros algunas cosas importantes. Estamos en el eslabón de la gracia, que dice, mediante la gracia, somos herederos del reino de Dios. Pero antes de ser herederos del reino de Dios, tenemos que pasar por un juicio. Y eso te vamos a tratar hoy día de explicar, pero te recomiendo que tú leas más, investigues un poco más, escuches sermones adventistas que tienen que ver con el juicio investigador que se originó en 1844. La lección dice, Jesús nos defiende en el santuario celestial y dice, Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial como mi abogado. El versículo de memoria se encuentra en Primera de Juan 2:1-2, dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un defensor, un abogado ante Jesús, ante Dios, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. El apóstol Juan decía que si alguno ha pecado, no decía que no pequen, pero si alguno ha pecado, porque de hecho somos humanos, tenemos a un abogado que nos defiende ante Dios, que es Jesucristo, pero para eso tenemos que comprender muchas cosas interesantes. Primero, tú sabes, porque tú creciste quizás en la iglesia adventista o escuchas muchas veces acerca del santuario en la tierra, el santuario que construyó Moisés. El santuario el que construyó Moisés estaba dirigido por Dios a través de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Así que tenemos que entender que en el santuario que hay en el cielo, la obra sacerdotal de Cristo no está limitada a una ofrenda sacrificatoria que hizo de sí mismo en la cruz. El sacerdote mataba un corderito que significaba que Jesús iba alguna vez a morir por nosotros. Pero había un sacrificio donde, aparte de ese sacrificio diario, había unas festividades que los judíos tenían, donde el sumo sacerdote se presentaba ante el trono de Dios, ante el arca del pacto, pidiendo el perdón de todo el pueblo judío, y eso es lo que Jesús está haciendo, ¿no es cierto?, en el cielo. Eso respalda la posición de que Cristo es el verdadero sacerdote que sirve en el santuario verdadero. O sea, cuando Jesús murió, subió, resucitó, subió al cielo, Él está en ese santuario verdadero que fue una copia que hicieron aquí en la tierra cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo en el desierto. Bueno, tú hoy tenemos una dinámica que tú te vas a averiguar cuáles han sido los juicios más famosos en la historia de esta tierra. En esta historia han habido muchos juicios. Algunos han sido justos, otros han sido injustos. ¿No es cierto? Han habido juicios justos y juicios injustos. Por ejemplo, el juicio que se le hizo a la reina María Antonieta. Ella vivía como una reina, ¿no? No digo que era perfecta, pero ella vivía de fiesta en fiesta porque fue educada para ser una reina y gozar de un palacio mientras su pueblo se moría de hambre. A ella le hicieron, no la podían culpar, mi opinión, de todo lo que pasaba en Francia porque ella no era el rey era el que se encargaba de eso, pero a la reina la mandaron decapitar porque sí. De hecho, la reina tenía que morir para eliminar la monarquía en Francia. Han habido juicios justos, como por ejemplo el juicio de Nuremberg, donde realmente se condenaron a muerte a todos aquellos soldados y generales nazis que habían sido
participantes de la muerte de 6 millones de judíos. Ahora, todo juicio siempre es esperado de dos maneras. El inocente espera para ser declarado inocente. Y el culpable, con miedo, porque sabe que va a llegar la hora de prestar cuentas de su actitud errónea, será condenado a muerte. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto al juicio? Dice, por cuanto se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, va a llegar un día donde ese juicio se va a hacer un veredicto, o todos o condenados o salvados, ¿no? Ahora, será ese juicio por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos por haberse levantado de los muertos. Eso quiere decir que Cristo está en el santuario porque se está realizando un juicio en todo este mundo, desde el tiempo de Abraham hasta, hasta el tiempo final. Ahora, nosotros en este estudio hemos hecho algo diferente. Queremos que tú descubras en versículos de la Biblia cómo la Biblia describe acerca del juicio. Dice Daniel 7, 9 y 10 que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Su rostro llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones asistían delante de él. O sea que Daniel te dice que ese juicio estaba el juez. En este caso era Dios que estaba en una silla que tenía ruedas, como unas ruedas, y cuando él se sienta, empieza ese juicio. En ese juicio están todas aquellas personas que estaban de testigos, de jueces, y veremos más adelante qué más es lo que sucede. Ahora, ¿quién es el juez? ¿No? En Juan 5 se nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que ese juicio, Dios es el juez de ese juicio. ¿Y dónde salieron los datos para el juicio? ¿Dónde salieron las acusaciones? Dice Apocalipsis 20:12, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que hay libros donde está escrito las cosas que tú y yo hemos hecho. Las cosas que hemos pedido perdón han sido borradas, y si no hemos pedido perdón, ese pecado permanece. El Espíritu Santo te hace recordar siempre que hacías, qué cosas travesuras, qué cosas malas hacías, y tú tienes que tener un arrepentimiento. Por eso nosotros debemos orar y pedir a Dios siempre el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la ley del juicio? Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En otro caso, nuestras acciones están si tú lo que hablas y lo que haces está en armonía con los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Si tú robas, mientes, ofendes, matas, desobedeces a Dios, entonces allí está toda la norma del juicio. Ahora, ¿quién es este abogado? Sabemos que Dios es el juez, pero ¿quién es ese abogado? ¿Verdad? Porque todo juicio tiene siempre un juez, un abogado y un acusado, y un acusador. O sea, que hay alguien que ahora, ¿quién es el abogado? Dijo Juan 1:21, dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, nosotros tenemos un abogado que es Jesús, que es quien es justo y quien estuvo en esta tierra y sabe qué cosas hemos pasado, qué pasamos nosotros cuando estamos frente a una tentación. Así que Jesús es el mayor abogado que nosotros podemos tener. ¿Deberías tú tener miedo al juicio si tu abogado y príncipe del universo es Jesús? ¿No? Porque te he dicho, hay personas que tienen miedo porque son culpables. Otros, los que son inocentes, quieren la libertad y que se pruebe su inocencia. Pero uno tiene que tener miedo a un juicio. Bueno, entonces eso es una pregunta que tú tienes que pensar.
Si tú te has arrepentido de todos tus pecados, si tú prometes un cambiar cada día, Jesús te escucha. Ahora, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿No? Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, quiere decir que Jesús no entró al lugar, al santuario que estaba en Jerusalén, ¿no? El templo era el santuario en sí, o Jesús no entró al santuario que estaba en el desierto, ¿verdad? Sino al figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Jesús está en el santuario, que está en el cielo, que fue la copia que hicieron, que hizo Moisés con el pueblo de Israel, y luego esa copia se convirtió en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Ahora, Jesús está en el cielo en este momento, en ese santuario. ¿Existe un santuario en el cielo? Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo cielos. Quiere decir que hay un santuario en el cielo, pero no sabemos las medidas, no sabemos cómo, lo que nosotros sabemos es que el mismo santuario que está en la tierra que estuvo en la tierra, es un reflejo de lo que había en el cielo. Ahora, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, pero sobre todas las cosas buenas que han venido, Él entró a ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni por parte del mundo creado con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Cuando Jesús resucita, le dice a María, no me toques, tengo que subirme al Padre. Por supuesto que Jesús, al retornar al cielo, Jesús es el Cordero que murió por nosotros. O sea que ya la primera parte del santuario, ya no lo necesitamos porque ya Jesús murió por nosotros. Ahora Jesús pasa al lugar santo y del lugar santo en 1844 Jesús pasa al lugar santísimo para juzgar a las personas en el mundo. Ahora, ¿qué periodo profético señala en el juicio el inicio de este juicio investigador? Daniel 8:14 y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, para eso yo te invito a que tú hagas una investigación. La lección habla de que nosotros tenemos que decirte que ese juicio empezó el 22 de octubre de 1844, cuando se inician algunas fechas históricas como cuando se pide que se reconstruya el templo de Jerusalén. Entonces, a partir de esa época, las matemáticas hacen un funcionamiento y da como resultado que los 2300 días empieza en 1844, que los milleristas que pensaban de que Jesús iba a venir aquí a la tierra el 22 de octubre de 1844. Pero no fue así, sino que era el inicio del juicio en el cielo, ¿verdad? Este periodo, como te dije yo, empieza en el año 457 a.C., es cuando se empieza la construcción de Jerusalén y termina el 22 de octubre de 1844. Entonces nosotros creemos que ese día Jesús inició el juicio investigador en los cielos. Ahora, tú estás en la edad de los menores de 10 a 14 años, tú necesitas una explicación adicional a estos minutos que nosotros estamos preparando. Gracias a Dios, la Iglesia Adventista tiene predicadores. Esta es una base bíblica. Tú puedes escuchar predicaciones acerca de predicaciones adventistas acerca de lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar siempre. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Tú te preguntarás. Los testigos, por supuesto, que son los ángeles. Ellos son los que apuntan, los que están, el ángel tuyo apunta las cosas que tú haces, ¿verdad? Y ese libro está tú, en ese libro están todas las perlas de todos nosotros y lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, ¿verdad? ¿Y quién es el acusador? Pues Satanás es el acusador
es quien reclama y dice, este me pertenece a mí. Pero Jesús está en ese juicio y dice, un momento, él se arrepintió, mi sangre fue derramada y automáticamente él está salvo. Pero nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino, porque en este juicio tú no sabes qué día ni qué hora te van a ver tu caso. Tú no puedes decir, no, no creo que a mí me vean. No, en este juicio entramos todos sin ninguna excepción. Así que por lo tanto, ese juicio se está celebrando desde el año 1844. ¿Hay que temer? Si tú estás viviendo una vida diaria en comunión con Jesús, no tienes que temer. Estamos viviendo en una época de pandemia, por lo tanto tú necesitas estar, no por el miedo, sino porque tú amas a Jesús, porque sabes que es parte de que este mundo llegue a un colapso y acabe, es por la venida de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener una vida diaria de comunión con Jesús. Si tú oras, estudias la Biblia y testificas diariamente de Jesús, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que tener. Daniel oraba 3 veces al día y es lo que nosotros podemos imitar de la vida de una persona de fe. Si Jesús, además de ser tu Salvador, es también tu abogado, ¿hay que tener miedo? No, porque Jesús derramó su sangre y Él nos conoce y Él puede defendernos en ese juicio. Lo único que Jesús no puede defender es cuando una persona no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces este juicio está en el cielo y se está viendo la vida de cada persona. No sabemos cuándo va a ser nuestro caso, pero lo que sabemos es que tenemos que tener una vida de fe, una vida de arrepentimiento de los pecados. Si después del juicio todo el universo sabrá que el Evangelio funciona en tu vida, sí, cuando ese juicio termine y Jesús venga por segunda vez, se va a llevar al cielo, ¿no es cierto? Los que iremos al cielo sabremos por qué algunas personas han sido juzgadas y halladas inocentes o otras serán halladas culpables, ¿no? Algo que nosotros tenemos que recordar siempre, que tú eres un cristiano, que eres adventista, has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y deseas vivir una vida diaria en comunión con Jesús. Tú no eres un cristiano solamente por cambiar las doctrinas o la iglesia. Jesús quiere cambiar tu vida y hacerte feliz y necesitas tú un arrepentimiento genuino. La pregunta de qué está haciendo Jesús ahora en el cielo, Jesús no solamente está preparando las moradas en las que vamos a vivir, sino que en estos momentos, desde el 22 de octubre de 1844, Jesús está celebrando un juicio en el cielo. El juez es Dios, cuando dicte la sentencia, acabará todo y entonces Jesús vendrá por aquellos que en ese juicio salieron como santos y salvos y aquellos que no serán destruidos. Entonces, en ese juicio que se está celebrando, Jesús es nuestro abogado, Él nos defiende, porque su sangre que derramó en la cruz es la garantía de nuestra salvación, pero para eso necesita personas como tú y como yo que decidan estar del lado de Jesús y pedir perdón por nuestros pecados cada día y tratar con la ayuda de Dios de no volverlos a cometer. La norma de ese juicio es la ley de Dios. Los libros, hay 3 libros, el libro de las memorias, el libro de la vida y el libro de la muerte, donde en el libro de la vida están escritos los nombres de aquellas personas que han sido salvas. En el libro de la muerte están aquellas personas que no van a ir al cielo. Y el libro de las memorias es donde está nuestra vida escrita en una página, las cosas que hemos hecho y que debemos nosotros arrepentirnos. La norma también es la ley de Dios. Luego, los ángeles son los testigos y el ángel acusador, por supuesto, que es Satanás, quien reclama que todas las personas que han cometido un pecado le pertenecen a él. Así que procura mantener una vida cristiana de corazón, porque ese juicio no sabemos cuándo se nos va a tocar nuestro caso, pero ese juicio terminará y entonces Jesús vendrá por segunda vez para llevarnos al cielo. Ahora, este juicio empezó el 22 de octubre de 1844 y también se puede decir que es el inicio de 1776 del fin del mundo porque las cosas han ido de mal en peor. Ahora estamos viviendo en una pandemia,
Así que muchas personas han muerto y ellas no han podido saber acerca de que Jesús es su abogado, de que Jesús es su Salvador y que Jesús viene pronto. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad si sabes que Jesús está en un juicio? Lo que la responsabilidad tuya es contar que Jesús viene pronto, contar que hay un juicio en el cielo, donde se está viendo el caso de nosotros y que su sangre fue derramada para salvarnos, que solo debemos elegir a quien nuestro corazón gobierna y es a Jesús y no a Satanás. Así que en esta lección es bien importante que podamos encontrar en la respuesta a qué está haciendo Jesús ahora, encontrar que es una esperanza para nosotros, una esperanza de amor y de fe y de que podemos estar en el cielo. Así que nosotros sabemos qué está haciendo Jesús ahora. Está como sacerdote en el lugar santísimo celebrando un juicio ante Dios, con los ángeles, con la ley de Dios y defendiéndonos y tratando de que nosotros logremos con una vida cristiana y de arrepentimiento ser hijos de Dios. Que Dios nos ayude, hay mucho estudio que tú puedes hacer, ¿no? Puedes pedir a tu maestro, a tu pastor que te explique más detenidamente, pero lo importante es que tú leas la Biblia y descubras lo maravilloso que es ese juicio que se está celebrando en el cielo. Así que recuerda, elige cada día a Jesús como tu amigo y Salvador.